¿Qué tal? Seguimos con el video tutorial número 4 del curso de Ajax. Vamos a ver cómo usar las propiedades y métodos del objeto XML HTTP Requests para permitir a este objeto enviar peticiones y recibir datos del servidor. En el anterior video tutorial vimos cómo crear una instancia del objeto XML HTTP Request que trabaje con distintos navegadores. Ahora que ya tenemos nuestro objeto XML HTTP Request, vamos a ver cómo crear y enviar peticiones al servidor y los mensajes que podemos esperar recibir de vuelta desde el servidor. Retomamos, por tanto, el código que ya hemos aprendido para crear una instancia del objeto XML HTTP Request, instancia que al final almacenábamos en una variable. Vamos a hacer lo mismo y vamos a llamarle a la variable mi petición, por ejemplo. Luego vamos a escribir una función a la que llamaremos llamar Ajax para poder enviar una petición asincrónica al servidor usando ese objeto. Vamos a crear, por tanto, completa esta función, llamar Ajax. Aquí la vemos ya terminada y, como vemos en el archivo, en varios archivos que irán junto con el video tutorial, ponemos una serie de comentarios. Seguro que ya sabes perfectamente cómo hacerlo, poniendo las dos barras inclinadas delante para explicar mejor lo que estamos elaborando. Ahora, al crearlo, creo que es mejor, cuanto más limpio esté el código, más claro queda. Por lo tanto, no vamos a poner estas líneas, aunque se irán en el archivo de ejemplo. Comenzamos justo en el punto donde lo dejábamos en el anterior video tutorial. Después de crear la instancia de nuestro objeto, lo guardamos en una variable a la que llamamos mi petición. A partir de aquí, ahora es cuando vamos a utilizar las distintas propiedades y métodos de este objeto, del objeto XML HTTP Requests, para poder llevar a cabo nuestra conversación con el servidor. Y para llamar al servidor, para ponernos en contacto con el servidor e iniciar la conversación, vamos, como decíamos, a hacerlo mediante la creación de una función a la que llamamos función llamar Ajax. Y ahora, dentro de esta función, en la primera línea, lo único que vamos a hacer es crear una variable a la que vamos a llamar, por ejemplo, apellido, y vamos a poner pues un apellido como string. Vamos a poner, por ejemplo, Carmona. Son los datos que nuestra función intentará enviar al servidor, el valor de la variable, que es lo que necesitará el script para llevar a cabo su operación del lado del servidor. Por supuesto, en una aplicación real, el valor de tal dato usualmente debería ser obtenido dinámicamente, manejando un evento de página, como puede ser un clic del ratón o una entrada de teclado, por ejemplo. Pero por ahora, para lo que vamos explicando, nos sirve con este simple ejemplo. Luego lo iremos modificando. La petición que intentamos hacer al servidor es una petición del tipo GET, de modo que, como ya sabemos, tenemos que construir la URL de destino de modo adecuado y colocando el parámetro valor de la forma codificada que hay que hacer. Sería algo similar a lo que aquí vemos. Esto sería el archivo PHP al que queremos enviarlo y posteriormente el apellido, que es lo que queremos enviar, y posteriormente aquí el nombre de la variable, el valor que va a tener la variable, que en este caso recuerda que aquí sería pues Carmona sustituido por esto. Si recuerdas, terminábamos el anterior video tutorial haciendo referencia a dos métodos y uno de ellos será el método Open, que es justo el que vamos a utilizar ahora. Si recuerdas, a este método teníamos obligatoriamente que indicarle dos argumentos y había uno tercero opcional. Los argumentos obligatorios era primero indicar el método de envío, si va a ser get o post, como decíamos va a ser get, y en segundo lugar la URL objetivo, y si es get tenemos entonces que indicar también los pares de parámetro valor que queremos enviar con la consiguiente codificación.
La URL ya tenemos escrita y guardada en la variable URL, por lo tanto ahora escribir el método open para abrir esa conexión con el servidor es tan sencillo como mi petición, que recuerda que es el nombre de la variable donde tenemos guardada la instancia de nuestro objeto XML HTTP request. Llamamos al método open y get URL. Indicamos también true, recuerda que es ese tercer argumento opcional que indica que el tipo de petición tiene que ser tratado de modo asincrónico. No sería necesario ponerlo, ya que por defecto es lo que hace. Si quisiéramos que fuera sincrónico, no tiene sentido en Ajax, tendríamos que poner false. Por lo tanto, no está de más ponerlo por razones de claridad, pero recuerda que no es obligatorio. Tenemos, por tanto, abierta una conversación con el servidor. A continuación, lo que tenemos que hacer es irle diciendo a nuestro objeto XML HTTP request lo que debe hacer con los informes de progreso que recibe del servidor. Pues, de nuevo, este objeto XML HTTP request tiene una propiedad que se llama onReadStageChange, que contiene información sobre qué función JavaScript debe ser llamada cuando el estatus del servidor vaya cambiando. Y es lo que vamos a hacer en la siguiente línea. Utilizar esta propiedad para indicarle al objeto XML HTTP request qué otra función ejecutar cuando cambie en la conversación, cuando el estado de la petición al servidor vaya cambiando. Y es lo que indicamos en la siguiente línea. Por lo tanto, mi petición onReadStageChange, el nombre de la propiedad, y después ponemos como igual a una función que crearemos posteriormente. De momento simplemente ponemos, como vemos, mi petición onReadStageChange y el nombre de la función a la que va a llamar, que es respuesta Ajax. Con esto ya le indicamos a nuestra aplicación qué es lo que tiene que hacer cuando esa conversación que está teniendo con el servidor vaya teniendo cambios, que será llamar a esta otra función. Creo que está claro. Y ahora simplemente nos queda por enviar la petición, utilizando para ello el otro método del que hablábamos en el último video tutorial, que es el método send. Y recuerda que al ser get, el método de envío, tenemos que indicarle como argumento null, ya que la información ya va incluida aquí en la URL. Pero antes de seguir vamos a explicar cómo tratar otro de los problemas que se plantea cuando intentamos crear peticiones asincrónicas al servidor. Porque en la actualidad todos los navegadores mantienen un llamado caché de las páginas web visitadas, un registro local de contenidos de páginas que están almacenadas en el disco duro del ordenador del navegador. Cuando pedimos una página web particular, el navegador primero trata de cargarla desde la caché en lugar de enviar una nueva petición HTTP. La razón es sencilla, simplemente permite acelerar la carga de las páginas. Parece que se trata de un problema sobre todo para el navegador Internet Explorer, no para los otros no basados en el motor de Microsoft. Y solo para las peticiones de tipo GET, no para las peticiones PODS, ya que estas no son guardadas en el caché. Esto que sin duda es una ventaja en términos de tiempo de carga de páginas, como decíamos, es sin embargo una dificultad cuando intentamos escribir aplicaciones Ajax, porque Ajax, con lo que llevamos visto hasta aquí, queda claro que es por encima de todo hablar con el servidor de modo constante. Una aplicación Ajax no quiere recargar información de la caché del navegador. Lo que quiere es mantener una conversación constante con el propio servidor, con el servidor directamente. De modo que tenemos que asegurarnos que cuando hagamos una petición asincrónica al servidor se genere cada vez una nueva petición HTTP. Una posible solución es añadir cabeceras HTTP a los datos que devuelve el servidor, indicándole al navegador que no guarde esa información en caché. Vemos en pantalla algunos de los modos, pero no es esta la mejor de las estrategias, entre otras cosas porque varían en cuanto a su efectividad y sobre todo también porque varían según el navegador de nuevo que estemos utilizando.
Por tanto, con estos sistemas no nos garantiza que no vaya a guardar en caché la página, que por lo tanto cuando vuelva a ser llamada con una petición HTTP, en lugar de conectar con el servidor, puede ser recargada de la caché. ¿Cómo hacemos para solucionar este tema? Pues si algún curioso estuvo viendo el código de la primera aplicación que iba con el videotutorial 2, podrá observar como en la función hora servidor, que si observas prácticamente es calcada a la que estamos elaborando ahora, pero que aparece aquí esta línea myRun y aparece posteriormente el uso del método random del objeto de JavaScript nativo mat, que simplemente nos sirve para hallar un valor aleatorio. ¿Qué hace aquí esto? Observa cómo después lo añadimos en nuestra URL que queremos mandar mediante el método get y lo añadimos aquí después del valor. ¿A qué viene esto? Pues justo esto lo que hacemos es utilizarlo para solucionar el problema y es un artificio para que el navegador considere siempre que se envíe una nueva petición que es una página nueva, que no es una página que está en caché. Si la dirección es distinta, por tanto ya no considerará que es la misma y no la buscará en caché. Pues justo para eso usamos el número aleatorio. Por tanto, lo que tenemos que hacer, modificamos la función llamar Ajax y creamos ese valor aleatorio. Utilizamos el método random, como decíamos, del objeto nativo mat, y utilizamos parseInt, que nos asegura que convierte el string en un número. Por lo tanto, aquí vamos a tener un valor numérico multiplicado por un número muy elevado. Prácticamente hace imposible que se repita. De todos modos, ya veremos cómo hay otra alternativa que diremos dentro de un momento. Simplemente recuerda que la función que tiene esto es hallar un valor que vamos ahora a añadir aquí dentro de la URL para asegurarnos que cada vez que se haga una petición la URL va a ser distinta. Añadimos aquí en la URL que vamos a enviar, aparte de la propia variable con esta información, añadimos otro parámetro valor. Como parámetro una variable que vamos a llamar, por ejemplo, run, aleatorio, daría igual. Recuerda que es un valor que no tiene importancia, simplemente es para que cada vez la petición sea distinta. Sería algo como lo que vemos aquí, run igual y mi aleatorio, que será el valor que en cada ocasión se determine en esta línea. Por lo tanto, esto nos asegura que la URL que se manda con cada petición siempre va a ser distinta con este valor aleatorio añadido. Por lo tanto, la caché del navegador de algún modo es engañada y nunca considerará que se está llamando a una página que ya se llamó antes. Existe, como decía, otro sistema muy similar que utilizan también muchos programadores y que consiste en lugar de hallar un número aleatorio, utilizar la fecha y la hora. Eso nos asegura también tener un string de caracteres que va a ser siempre distinto. Sería algo como lo que aquí vemos. Sería en mi aleatorio, en lugar de poner esto, como aquí vemos, utilizar new date get time. Con lo cual utilizaríamos para tener ese valor, después recuerda que aquí ya iría añadido, en este caso ya incluimos aquí el más, pero sería otro sistema para conseguir una URL siempre distinta, que es lo que queremos. Recapitulando lo que hemos hecho hasta aquí, hemos creado una instancia del objeto XML HTTP request que guardamos en una variable a la que llamamos mi petición. En segundo lugar, hemos creado una función a la que llamamos llamar Ajax y en la que mediante el uso de los métodos open y send del objeto hemos establecido una conversación con el servidor que nos aseguramos que sea siempre directa, evitando que el navegador utilice su caché mediante el uso de una variable con un número aleatorio, como acabamos de ver. Pero una vez establecida esa conversación, necesitamos ahora monitorear el estatus de la petición que hemos enviado.
De nuevo, el objeto XML HTTP request cuenta con los mecanismos necesarios para mantenernos informados del progreso en nuestra petición AJAX y también para determinar el momento en el que la respuesta del servidor esté preparada para usarse en nuestra aplicación. Y para ello la clave está en estas dos propiedades. Para empezar, indicar que el nombre correcto, exacto de la segunda propiedad es, como vemos aquí, ready state, no on ready state, como ponía. Para cualquier problema de este tipo, lo mejor siempre es remitirse al propio código. Este es el código de la interface HTML que iba con el video tutorial número 2 y aquí vemos el uso de esa propiedad ready state, mientras que la otra onReadyStateChange, que recuerda que es la que utilizamos para que llame a otra función. Lo explicamos ahora un poco más en detalle, pero recuerda los nombres exactos de estas dos propiedades muy relacionadas entre sí. Una onReadyStateChange y la otra readyState. Esta propiedad, la propiedad readyState, es la encargada de informarnos desde el servidor sobre el estado actual de la petición que hemos hecho. Y esta función, ya lo indicamos en el anterior video tutorial, puede tener los valores que aquí vemos. ¿De qué modo se relacionan estas dos propiedades? Recuerda que la primera, onReadyStateChange, ya la usamos en la función llamar AJAX y recuerda que el objetivo que tiene, su misión, es la de llamar a otra función, que es la función de respuesta, que se suele llamar así. Pero si la vemos aquí en el código, observa como lo que hacemos es llamar a la propiedad y decirle indicarle cuál es la función que tiene que llamar, que es la función respuesta AJAX. ¿Cómo funciona entonces esta propiedad? Esta propiedad tiene que tener un valor booleano que, como ya tienes que saber, puede ser o verdadero o falso. Mientras sea falso, no se activa la propiedad. En el momento en el que sea true, verdadero, es cuando llama a la función respuesta AJAX. ¿Quién va a determinar el cambio de onReadyStateChange de falso a verdadero? Pues la otra propiedad a la otra propiedad readyState. Porque lo que hace la propiedad onReadyStateChange es comprobar los cambios que se vayan produciendo en la propiedad readyState. Esta es la función que tiene. En el momento en que readyState tenga el valor que nosotros consideremos que es el indicado para continuar, es el momento en el cual onReadyStateChange cambia de falso a verdadero y por lo tanto es cuando se llama a la función que le indicamos. Función que en nuestro caso le vamos a llamar respuesta AJAX y que en general se suele conocer como callback function o la función de respuesta con aquello que nos devuelve el servidor. Ahora la crearemos, pero observa en el código de interface HTML cómo es lo que hacemos aquí dentro de la función que aquí le llamamos useHTTPResponse, que llamaremos en este otro ejemplo que estamos haciendo respuesta AJAX. Observa como aquí le indicamos que cuando sea igual a 4, en este momento será en el momento en el que onReadyStateChange cambie a true, cuando devuelva 4, y por lo tanto se llame a esta función. A partir de esto, entender el funcionamiento de readyState creo que es sencillo. Cuando la petición al servidor se hace por primera vez, el valor de readyState se configura como 0, lo que significa que aún no se ha iniciado. A medida que la petición hecha al servidor progresa, los datos cargados por el servidor van modificando su estado. Cargando, cargado, interactivo o completado. Un valor de 3 interactivo indica que el objeto ha progresado lo suficiente para que sea posible interactuar, tener una interactividad ya con él, pero que el proceso no está aún completo. Cuando la petición al servidor está completada totalmente y el objeto, por lo tanto, está disponible para un procesamiento posterior, es cuando el valor de readyState se configura como 4. En la mayoría de los casos prácticos lo que tendremos que comprobar es que el valor de readyState sea 4. Con eso nos aseguramos que el servidor terminó ya su tarea y que el objeto XML HTTP request está preparado para su uso.
En un momento crearemos esa otra función, pero lo vemos aquí en la aplicación ya creada, como tenemos ese comprobante de que el objeto, la instancia que creamos, la propiedad readyState, tenga un valor de 4. Pero además la propiedad readyState tiene otro medio para comprobar que la petición asincrónica se ha llevado a cabo de modo correcto. Y es mediante el uso del código de estatus de respuesta del servidor, que si recuerdas lo vimos en el primer vídeo tutorial cuando hablamos de las peticiones HTTP y del código de respuesta, que era un número. En aquella tabla ya indicábamos que el código 200 significaba una respuesta satisfactoria por parte del servidor a la petición. Por lo tanto, ya digo que ahora crearemos esa otra función y lo veremos, pero aquí vemos también ya en esta otra creada como el uso del código de estatus es otro modo de comprobar que la respuesta del servidor es correcta. Vemos entonces el esquema de esta otra función, la función respuesta Ajax, en la que, como indicábamos de la propiedad readyState, solo nos interesa cuando alcanza el valor de 4, que recuerda que significa que se ha completado la petición. Y recuerda que esta relación que existe entre las dos propiedades readyState y onReadyStateChange lo que va a hacer es que en el momento en que readyState alcance el valor 4, la propiedad booleana onReadyStateChange cambia de false a true y llama por lo tanto a la función. Así que por lo tanto esto nos asegura que la función sea llamada cuando se alcance el valor de 4 completado. Vemos un segundo esquema ya más elaborado de nuestra función respuesta Ajax. Seguimos manteniendo este primer condicional en el que comprobamos que la propiedad readyState alcanza el valor de 4. Pero, como vemos, utilizamos un segundo condicional en el que lo que hacemos es comprobar el estatus del servidor. Recuerda que es el número que nos devuelve el servidor. Si es 200, recuerda que quiere decir que es una respuesta OK, que es correcta la recepción y el procesamiento por parte del servidor de nuestra petición. Y observa que para hacerlo utilizamos otra propiedad del objeto XML HTTP request en su instancia. Esta propiedad status que vemos en la lista de propiedades y que, como vemos, lo que hace es devolvernos el código de status, el número de status. Por lo tanto, si es 200, sabemos que el código es correcto. Y vamos a utilizar esta otra propiedad, status test, que lo que nos devuelve es la phrase reason. Recuerda que es una frase, en este caso sería OK, si es correcto, o otra frase que indica lo que ha ocurrido. Y esto nos sirve para poder tratar, como ya indicamos en su momento, necesario en toda aplicación, con posibles errores. Para lo que, como vemos, utilizamos un else en el que le indicamos, por tanto, con else que siempre que lo que nos devuelva mi petición status no sea 200, sea cualquier otra cosa, pues entonces que devuelva una ventana con un mensaje de error y utilizando status test, que recuerda que es esa frase con información sobre lo que nos devuelve del servidor. De modo rápido, en esta parte donde sin ningún otro tipo de comentario estamos creando la aplicación, creamos una nueva función a la que llamamos respuesta Ajax. Tenemos un condicional en el que le indicamos que cuando mi petición readyState sea igual a 4 y dentro de él otro condicional en el que comprobamos que el estatus de la petición sea 200, que recuerda que es OK. No formateamos ni nada, simplemente es para indicar el código. Y ahora un else. Aquí escribiremos las declaraciones que se tengan que ejecutar si esto se cumple y que escribiremos en su momento. Y en caso de que no se cumpla, un else donde le indicamos ese mensaje de alerta. Cerramos las llaves que quedaban abiertas y tenemos esta función. Recuerda que nos queda por indicar qué es lo que tiene que hacer esta función si se cumple y por lo tanto si
la petición y la respuesta del servidor son correctas. Pero en esta parte lo que vamos a hacer es indicar cómo usar los datos que nos devuelve el servidor, que es justo, si recuerdas, el último apartado que veremos para completar todos los bloques que forman una aplicación Ajax. Pero ahora, para terminar este video tutorial, vamos a ver cómo hacer para llamar a nuestra función, a la función llamar Ajax, desde una página HTML. Vemos cómo crear el formulario desde el cual hacerlo. Vemos aquí, ya fuera del script, un ejemplo de un formulario muy sencillo a estas alturas. Como vemos, le damos como nombre form1, tiene dos campos de texto, uno que va a tener el nombre mi nombre y otro tel n. Recuerda que esto pueden ser variables que le pasemos posteriormente a un script PHP, por ejemplo. Una de las cosas que más llama la atención cuando utilizamos una aplicación basada en Ajax es ver cómo la relación con el servidor se lleva a cabo sin necesidad de pulsar sobre un botón, sin pulsar sobre un enlace. ¿De qué modo le decimos a nuestra aplicación que se ponga en contacto con el servidor? Dicho de otro modo, ¿de qué modo le decimos a la aplicación que llame a esta función, llamar Ajax, que es la encargada de llevar a cabo esta comunicación? De algún modo tenemos que llamar a la función, no vamos a apretar un botón, no vamos a apretar un enlace. ¿Cómo hacemos entonces? Pues de nuevo es algo tan sencillo como utilizar los gestores de eventos de JavaScript. Existen distintos gestores de eventos, en el curso de JavaScript hemos hablado de ellos, y por ejemplo, si en el campo de texto que aquí vemos incluimos dentro de los atributos un gestor de eventos, que es el gestor de eventos onBlur, aquí lo que estamos indicándole con este gestor de eventos es que se produzca el evento cuando el usuario quite el puntero del ratón de este campo de texto en concreto. Por lo tanto, ahora lo que tenemos que hacer es indicarle que en onBlur llame a la función llamar Ajax. Con lo cual, esta conexión se va a llevar a cabo con llamar a Ajax cuando el usuario, después de haber escrito algo en este campo, quite el puntero del campo. Es ese momento cuando se lleva a cabo la acción. Por lo tanto, no hay que pulsar un botón ni hay que pulsar un enlace para que se lleve a cabo la llamada. Este es el gestor de eventos que vamos a utilizar en este ejemplo. Simplemente le tenemos que indicar que en onBlur la acción que se va a ejecutar es llamar, esta es una llamada a la función llamar Ajax. De todos modos, observa de momento, a través del código que tenemos escrito, qué es lo que ocurriría si ejecutáramos esta función. En el momento en el que el usuario escribiera algo en nombre o simplemente marcara en nombre y después se saliera, se ejecutaría la función llamar Ajax. Pero observa que lo único que haría llamar Ajax, ya que aquí tenemos una variable en código duro con el valor Carmona, no enviaría para nada el valor que escribimos en el campo de texto, sino que simplemente mandaría la URL, como aquí se le indica, pero en apellido siempre iría Carmona, que es lo que está puesto aquí. Esto pues no tiene mucha utilidad, que digamos, no tiene ninguna. Pero si llevamos a cabo un pequeño cambio en la función llamar Ajax, cambia también su utilidad. Tenemos que modificar esta parte para indicar que la variable apellido, en lugar de poner Carmona, contenga el valor que el usuario introduzca en el campo de texto del formulario con el nombre de mi nombre. ¿Cómo tenemos que hacer esto? Si seguiste el curso de JavaScript está más que claro, es muy sencillo. Siguiendo la jerarquía del Document Object Model, tendríamos que escribir lo siguiente. En el que, como vemos, se indica que en este documento el formulario de nombre formulario 1, el campo de texto, el contenido de nombre mi nombre, que aquí vemos, que nos devuelva el valor. Por tanto, ahora, a diferencia de lo que pasaba antes, cuando el usuario quite el cursor, cuando haga un blur,
pase a otro, lo que va a hacerse es llamar a Ajax, que lo que hará será enviar inmediatamente al servidor el texto que se ha escrito y enviárselo de forma asincrónica, como estamos indicando. Tal llamada ahora sí puede, por ejemplo, comprobar en una base de datos para verificar que existe tal nombre y, si es así, devolver información que pueble, por ejemplo, otros campos en un formulario. Recuerda que eso se estará haciendo mientras el usuario siga cubriendo otros campos del formulario o llevando a cabo otras actividades. Cualquiera que haya hecho los primeros, no hace falta más, los primeros 3 o 4 videotutoriales de curso de PHP MySQL sabría perfectamente cómo crear un script para llevar a cabo esa consulta con una base de datos. Y el resultado de todo esto, por lo que respecta al usuario que esté cubriendo el formulario, es que verá cómo campos, por ejemplo, se llenan de modo mágico con los datos que envía el servidor y que son gestionados de modo asincrónico. ¿Cómo usamos esos datos devueltos para que aparezcan en el resultado? Es lo que veremos en el siguiente vídeo tutorial, que estará dedicado justo a cómo gestionar los datos devueltos por el servidor y presentarlos en nuestra página. Nada más, junto con el vídeo tutorial irán estos trozos de código. Recuerda que es código todavía sin finalizar, pero que utilizaremos para llevar a cabo la última parte. Y una vez visto todos los bloques y visto también este ejemplo que estamos creando, crearemos la otra aplicación que iba con el vídeo tutorial número 2. Pues nada más, hasta el próximo vídeo tutorial. Os habló Jesús Conde, nos vemos.